llevamos 12 años y nunca se enseñó Apocalipsis, ni el rapto, ni estas cosas, ¿no? La segunda venida. En la otra iglesia que estuve 11 años nunca se enseñó. Entonces son temas que no sé por qué no los enseñamos. En la mañana Tony enseñó muy bien, muy claramente, que son doctrinas importantes. Y pues a veces, y la gente tiene dudas, ¿sí? Entonces el problema es que, como cuando es información nueva, a veces usamos muchos versículos y si no nos seguimos, nos podemos perder ahí en tanta explicación, ¿verdad? Y más este tema que es un poco difuso, ¿no? Hay dos vertientes aquí a la interpretación, que es de las que enseñó. Fíjate, sin ponernos de acuerdo Tony y yo, básicamente es mucho de lo que él dijo en la mañana, se va a decir el día de hoy, o apoya lo que estoy diciendo el día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces el tema es el mismo, aguardando la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? El rapto, ¿verdad? Entonces está en estos pasajes 15, 18. El esquema que habíamos presentado es este. Los dos primeros ya los vimos, ¿sí? Despejando la duda, dice Pablo. Y ahorita vamos a explicar así un repasito muy rápido de qué era ese punto. Y la base de nuestra creencia. ¿Qué era la base para creer esto? ¿Cuál era la base? Lo explicamos. Pero nos quedamos en cuál es esa creencia. La que mencionó Tony en la mañana, nuestros hermanos amilenialistas, postmilenialistas, o la nuestra. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la creencia correcta? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ese es el punto. ¿Y cuál es la actitud correcta ante este evento? ¿Qué tenemos que hacer? Eso es el que vimos la vez pasada. Y les presenté un diagrama que no lo pude mejorar, pero espero que se vea y se entienda. Básicamente las tres posturas más marcadas son estas tres. Y dentro de estas tres hay divisiones, así que la verdad es un poco complicado. Nuestros hermanos amilenialistas, postmilenialistas y pretribulacionistas, que somos, o premilenialistas, más bien ahí está mal el término, que somos nosotros. Son los tres términos básicamente, ¿verdad? Ahora, no sé, bueno, aquí, ¿se acuerdan? Que lo mostré, ¿se entendió más o menos o no? La primera flechita hacia abajo, cuando Cristo vino, la cruz, crucificado, viene la ascensión de Cristo, y luego viene ahí supuestamente una iglesia. Es simbolito de la iglesia. Es la era de la eclesiología. La iglesia tiene un periodo nada más, que es el periodo cuando Cristo muere, y después es el rapto. Se acabó la iglesia, se la llevó Cristo. Y después que viene el periodo de la tribulación, los 7 años más terribles de la historia humana. Después esa flecha grandota que es la segunda venida. Después milenio. Después la vida eterna, o cielos nuevos o tierra nueva. El problema está en el rapto y la segunda venida. Nuestros hermanos, nosotros decimos que lo confunden, ¿sí? Lo llaman igual, le dan otra interpretación, que es lo que veíamos en la mañana con Tony. ¿Cuál es el sistema de interpretación? Nosotros lo basamos en lo gramático, histórico y literal, ¿verdad? No alegorizamos. Alegorizamos donde hay alegorías. Simbolizamos donde hay símbolos. Los que han estado con nosotros en la escuela dominical antes, hemos estado enseñando Apocalipsis. Y ya vimos todo ese periodo de la tribulación, que es mucho simbolismo, un poco complejo, pero lo explicamos. Entonces, a ver, déjame ver dónde me quedé. Entonces, nosotros estamos enseñando esto, como dijo Tony, por cada vez que se habla de que Cristo vino, 8 veces se habla que va a venir. Quiere decir que es muy importante la postura de la escatología, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos una convicción firme de esto, yo no tengo problema. Cada vez que estudio más esto y estudio las otras posturas, me convenzo más de que estamos en lo correcto, no al revés. Entonces, es una convicción que lo tenemos que enseñar. Entonces, Tony, y lo que he escrito, fíjate, si fuera, como dijimos, hay dos tipos de doctrinas correctas, ¿ya? Dos tipos de doctrinas correctas: las esenciales y las importantes, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con estas? Que las esenciales son fundamentales para la salvación. Es decir, si tú no crees en las esenciales, una de ellas, no eres mi hermano. Tremendo, ¿va? Pero así es la Biblia. Por ejemplo, si alguien cree en Dios solamente, no es mi hermano. ¿Sí? Necesitas creer en Cristo para ser salvo. No es nada más creer en Dios. Es una doctrina esencial. Si alguien cree en Dios, pero no cree en Cristo, no es mi hermano. ¿Se entendió?
Si alguien cree en Dios, tengo un concepto de Dios el que sea, y no cree en la Trinidad bíblica, no es mi hermano. ¿Sí? Ahora, las doctrinas importantes, pero no son esenciales para la salvación. ¿Qué quiere decir? No es que sean menos importantes, simple y sencillamente que son, puedes no creer en ellas o creer diferente y seguimos siendo hermanos. Por ejemplo, uno que ocurre mucho aquí en México es la gente cree pero no enseña el liderazgo plural de ancianos. Tú ves las iglesias, no hay iglesias con pastores, hay iglesia con pastor. ¿Por qué? Si la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña pluralidad de ancianos. Nosotros creemos eso, pero si un hermano mío es pastor de una iglesia y no tiene pastores y no cree en eso, sigue siendo mi hermano, no hay problema. Perfecto, lo aceptamos, ¿verdad? Hay gente que cree que el gobierno es congregacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los asuntos se van a decidir en común acuerdo como una democracia. Nosotros creemos que la Biblia no enseña eso. Para eso tiene un grupo de líderes, pastores que deciden eso. Pero si no crees eso, seguimos siendo hermanos. No hay problema. ¿Entiendes la diferencia entre las dos doctrinas? Esenciales e importantes, ¿verdad? Entonces, en la llamada escatología, que es una rama de la teología, hay una doctrina que sí es esencial, la segunda venida. Si tú no crees en la segunda venida, no eres mi hermano. Pero si tú no crees en el rapto, seguimos siendo hermanos. Si tú dices, no, es que el rapto para mí es lo mismo que la segunda, excelente. Seguimos siendo hermanos, pero tenemos diferentes posturas. Nada más, ¿verdad? Nomás para tener estos criterios bien puestos. Así rápidamente te mencioné los tres sistemas. Los postmileniales son poco comunes el día de hoy. Antes eran mucho había más personas. Así rapidito, muy breve. Es el sistema que básicamente, y dicho de una manera muy breve, el milenio en sí no existe para ellos, sino que ellos ven el milenio como una época dorada, donde el evangelio será prosperado por medio de la iglesia conforme pasan los años, donde la rectitud y la justicia imperarán. Es decir, ellos ven que todo va a ir mejorando cada vez más va a ir mejorando gracias a la acción de la iglesia, y como el evangelio va a ir fundiéndose y prosperar hasta llegar a los confines de la tierra, todo va a ser mejor. Bueno, si estudias Apocalipsis te das cuenta que no es cierto eso, y más si estudias la tribulación te das cuenta de que para nada se acerca a eso. Es cierto que hemos ido mejorando en la ciencia, tecnología, en la vida física del ser humano ha aumentado, el promedio es verdad, pero no creemos que la Biblia en general en esta postura aplique, ¿no? Es así a grandes rasgos, ¿no? Ellos ven de una manera positiva que todo mejorará con el paso del tiempo. Nosotros creemos que es peor la cosa. Ellos creen en un reino, no un reino literal como nosotros, físico aquí en la tierra, sino es un reino en tu corazón. Muy bonito, alegorizado, ¿no? Bueno, sí lo ven ellos. Ellos no creen en el rapto, pero sí en la segunda venida y al final de todos los tiempos. Así lo ven ellos. Los amileniales, que fue muy famoso en el tiempo de los reformadores, y el día de hoy, tristemente, lo digo la verdad, los jóvenes son los que están siendo seducidos por esta doctrina, ¿no? Los jóvenes no entiendo por qué, pero bueno, amilenialistas, aunque es un término mal hecho, quiere decir sin milenio, porque sí creen en un milenio pero diferente. Ellos creen en un milenio espiritual, es decir, la época que estamos viviendo ahorita, este es el milenio para ellos, este es el milenio que ya estamos viviendo, ¿verdad? El reino ya lo estamos viviendo, ¿no? Para ellos, como enseñaba Tony en la mañana, el sistema de hermenéutica es diferente al nuestro. Para ellos Israel y la iglesia es lo mismo, y eso crea mucha confusión, porque entonces las promesas de Israel se van a cumplir con la iglesia, y sabemos que hay promesas que son para Israel exclusivamente, y hay promesas que son exclusivas para la iglesia. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir una u otra? Pero si las dos son lo mismo, ya tenemos un problema ahí, ¿verdad? Las profecías, si no haces esa distinción, generas una serie de... Tienes que interpretar diferente las profecías del Antiguo Testamento, pero cuando ves que hay diferencias, tienen mucha lógica ciertas profecías, ¿verdad? Bueno, ellos creen que el rapto es al final de la tribulación, y al final de la tribulación es la segunda venida. Entonces para ellos hay un rapto y en ese momento viene Jesús. Entonces, ¿para qué se los robó? ¿Para qué se los lleva si va a regresar con ellos otra vez? No hay mucho sentido. Se supone que el rapto es una bendición. ¿Cuál bendición? Que no vas a pasar por la tribulación, ¿verdad? Hay una lógica en el sistema de nosotros más convincente. Tampoco creen en un reino literal aquí en la tierra.
¿verdad? Pero bueno, nomás así rapidito para que entiendas. Cuando Cristo en los evangelios habló y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablaba a futuro. No dijo que la iglesia existía. Estaba hablando a futuro, porque la iglesia era un misterio. La iglesia todavía no existía. La iglesia empezó en Pentecostés. Entonces, ¿qué hace con mis hermanos familiares con eso? ¿Me explico? La iglesia empezó en Pentecostés, no existía antes. No existió en el tiempo de Cristo. ¿Verdad? Acuérdate, era un misterio. ¿Verdad? Es como la teología o la doctrina de la llenura del Espíritu Santo, que nuestros hermanos carismáticos distorsionan y confunden. La llenura del Espíritu Santo es para toda la Biblia. En toda la Biblia se debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es solo para la iglesia. ¿Cuándo empezó el bautismo del Espíritu? En el comienzo de la iglesia, con los 120. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces nosotros creemos así. El pueblo de Dios, podemos llamarlo así, está en dos: Israel y la iglesia. Son un pueblo de Dios, pero somos diferentes. ¿Vamos bien? De nosotros, los premileniales, el mismo término lo indica, premilenio, ¿verdad? Que Cristo va a venir antes del milenio. Eso es un premilenial. Eso somos nosotros. Nosotros apoyamos que el argumento de que los pactos bíblicos contienen promesas que aún no se han cumplido y que requieren un milenio terrenal forzosamente, si es que se van a cumplir literalmente, ¿verdad? Nosotros usamos, ya lo explicó Antonio, una interpretación literal, gramática y histórica. Ellos, los amilenialistas, tienden a espiritualizar donde no se espiritualiza. Ese es el gran problema, ¿no? Como ponía el ejemplo muy claro de David y Goliat, ¿no? David pelea contra Goliat, eso es falso. Eso no enseña la Biblia. Ese texto no está enseñando eso. Pero ellos lo espiritualizan y se oye muy bonito. Y así muchos textos, ¿no? Ellos manejan diferente la semana septuagésima de Daniel, ¿no? ¿Te acuerdas? 69 semanas más la septuagésima, que es la 70 semana de Daniel. ¿Que cuál es esa semana? Los 7 años de la tribulación. En fin, todo esto, ¿no? Y como explicamos en la mañana, ¿cómo empezó esto? Bueno, desde la fundación de la iglesia hasta Orígenes, que era un teólogo, todos eran premilenialistas en su mayoría. Fue hasta Agustín que empezó con la idea de estar espiritualizando la escritura y causó un furor mezclado con las influencias de la católica, hasta los reformadores, amilenialistas. Y como estaban muy enfocados en la salvación, en la justificación por fe, descuidaron esas doctrinas. No fue sino muchos años después que empezaron los teólogos a profundizar más en esta rama y entendieron que regresarse a los inicios, el premilenialismo, ¿verdad? Es así a grandes rasgos para que entendamos, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí Pablo, el tema aguardando la esperanza, y es una frase de Tito, ¿verdad? Hablando del arrebatamiento. Entonces, así rápido empezando, es una noticia buena. ¿Por qué es buena? Porque te va a librar del juicio venidero, ¿verdad? Entonces tiene que ser una esperanza buena. Si a mí me va a librar del juicio venidero. ¿Cuándo es el juicio venidero? En la segunda venida, donde no va a estar mi iglesia. Por eso es buena, si no, no sería buena. Si no, ¿para qué explico Pablo así? Entonces, no sé si voy muy rápido o muy bien, así. Quiero nomás explicar los dos puntos que vimos hace 2 semanas de una manera muy breve. Aquí, ¿no? El versículo 13 de Tesalonicenses. Le dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿O qué significa estar dormido? Para que no te entristezcas como otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos que no tienen esperanza? ¿Verdad? Acuérdate que Tesalonicenses era una iglesia bebé. Tenían meses de ser fundada. Pero Pablo les había enseñado sobre escatología. Pero tenían ciertas dudas. No tenían muy claro el panorama. Aparte, empezaron con la partida de Pablo, llegaron unos falsos maestros y empezaron a enseñar cosas sobre el tema diferentes. Y esos los movió. Entonces empezaron a dudar. Me voy a ir brincando rápido. Ellos pensaban que el Señor ya había venido. Entonces, si el Señor ya vino, si ya pasó el arrebatamiento, quiere decir que estamos viviendo la tribulación. Y si estamos viendo la tribulación, nos quedamos. ¿Y qué pasó con los que ya se murieron, nuestros hermanos? Esas eran las inquietudes que ellos tenían.
Entonces dice Pablo, dice segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 2, que es donde Pablo se fue y regresó cuando le dieron los informes de lo que estaba sucediendo. Fíjate lo que dice segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, eso es el rapto, no es la segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, ni se conturbéis por espíritu, palabra o carta. Parece que había gente mandando enseñanzas falsas, ya sea por un espíritu, por predicación o por alguna carta de un falso apóstol. En el sentido de que el día del Señor, ese es diferente. El día del Señor es diferente, está cerca. Así que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. La segunda venida no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía o cuándo va a suceder? En la tribulación. ¿Con quién? El levantamiento del anticristo. Eso no sucede en la era de la iglesia. Aunque hay muchos que han sacado Mussolini fue el anticristo, Hitler fue el anticristo, el Papa, no. Son tipos de anticristo que apuntan al verdadero anticristo que va a venir, gracias a Dios, cuando no estemos en la tribulación. Estamos. Entonces te fijas, segunda de Tesalonicenses habla del rapto y la segunda venida de los dos. No confundan y no se dejen mover de esta postura como yo se los enseñé. ¿Vamos bien? Entonces, primera de Tesalonicenses 3:3, fíjate lo que le dice Pablo. Para que no piensen que ya había venido el rapto, entonces ellos estaban viviendo la tribulación. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué no nos llevó? Obviamente cualquiera se entristecería si sucede así. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos saben que para eso están puestos, porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como han sucedido y lo saben. Es decir, no están en la tribulación. Es normal que estén pasando tribulaciones porque son hermanos. La iglesia va a ser perseguida, eso ya lo sabemos. ¿Me explico? Entonces no confundan la tribulación normal que debe perseguir, que debe suceder o experimentar la iglesia, con el periodo de la tribulación. No son la misma cosa, son dos cosas distintas, ¿verdad? Ahora, explicamos qué significa la expresión los que duermen. Nuestros hermanos carismáticos o pentecostales, algunos enseñan de el sueño del alma, que la persona creyente al morir pasa a un estado de inanición, está dormida y no hay una conciencia. Ellos dicen, hay ciertos versículos que lo apoyan, pero en realidad la Biblia completa no. Duermen, dijimos que es un eufemismo. Un eufemismo es una manera bonita de decir las cosas, ¿no? Es muy feo decir, se murió el Tato. No, el Tato duerme. Qué bonito se oye, ¿verdad? Quiere decir que falleció, es todo, ¿no? Lázaro duerme, falleció. Ya tenía 3-4 días podrido, no pasa nada, ¿me explico? Adán conoció a Eva, wow, qué bonito se oye. Tuvo intimidad, tuvo relaciones íntimas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Me explico? Entonces, un eufemismo es muy usado en la Biblia. Entonces, lo que quiere decir que esos hermanos ya habían fallecido y estaban preocupados por ellos, no que su alma duerme. En el momento de morir, cualquier persona, hay una separación del alma y el físico. El físico se queda aquí en descomposición y el alma, si es creyente, directamente, inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Si no es, pasa al lugar de los tormentos, empezar a sufrir inmediatamente. Por ejemplo, un pasaje dice 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, fíjate, y presentes en el Señor. Fíjate lo que dice Pablo: prefiero ya estar muerto, porque eso significa estar presente con Dios. Es una bendición. Filipenses 1:23, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, estoy así apretado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cómo sabía eso él? Claro, porque es la doctrina sana, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo. No le dijo, ¿sabes qué? Te vas a aventar un sueñito de muchos años hasta la segunda venida, donde hay la resurrección. Entonces te vas a aventar un sueñito de tu alma. No, hoy vamos a estar juntos allá. ¿Me explico? Cuidado con esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, dice el otro versículo, los que no, como los otros que no tienes. ¿Qué dijimos quiénes son esas personas?
La gente del mundo. La gente que verdaderamente no es creyente, que no ha nacido de nuevo. Ellos en realidad tienen esperanza, pero es falsa. En realidad no tienen esperanza. ¿Sí se entendió? Son los inconversos. Nosotros tenemos una esperanza totalmente sustentada en la verdad. Ellos no. Independientemente de lo que crean es fútil, es banal, no les va a servir nada en el momento de partir. Todas esas ceremonias que hacen en el mundo de las distintas religiones por sus muertos no son sino golpe al aire, no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque las escrituras lo enseñan, no es porque nosotros lo digamos, ¿verdad? Ahora, esas personas, mientras tengan vida, hay esperanza de que si un día se arrepienten, son salvos. Mientras no, pues así es. Entonces era el punto 1, así muy rápido, ¿no? Segundo punto era, que ya lo vimos, la base de nuestra creencia. Pablo apela a la fe verdadera. Fíjate lo que dice: porque si creemos, ¿qué cosa creemos? Lo que yo quiera, no. Si creemos, o sea, está hablando, acuérdate del rapto. Entonces dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, si crees eso correctamente, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Quiénes son los que durmieron con Él? Los muertos en Cristo. Así también, si tú crees eso, así va a suceder. Eso es lo que está hablando. Esta es una verdad no negociable, que Jesús murió físicamente y resucitó. Es una enseñanza no negociable, es elemental, esencial. Entonces, si lo creemos, no porque lo diga el predicador, no porque lo escuchaste en algún lado, sino porque tu convicción viene de las Escrituras, que Jesús murió y resucitó. Entonces, yo puedo confiar, si soy creyente, que así como resucitó, a mí también me va a resucitar, porque lo está diciendo. Esa es la base de mi creencia, esa es la base de mi fe. Y tú vas a decir, pero ya me estás hablando de resurrección, ¿y qué tiene que ver con el rapto? Para allá vamos, ¿no? Estoy así buscando rápido, cortando. Dice 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, ¿qué significa eso? Resucitó. Que Dios levantó al Señor, también a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Nos levantará con poder. ¿Qué significa con eso? Que yo puedo enfrentar cualquier cosa, me va a levantar con poder, todo lo puedo en Cristo. No, se refiere a la resurrección. Se refiere a que la iglesia va a ser resucitada con poder, así como lo hizo con Cristo. Es una promesa de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor, ¿quién lo resucitó? El Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Son promesas. Buenas promesas. Ahora, así también explicamos muy brevemente qué tenía de especial la resurrección de Jesús, porque eso es importante para mí, porque antes de que Jesús resucitara, en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, hay muchas personas que resucitaron. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que sí, porque ellos resucitaron con el mismo físico para volver a morir, enfermarse o accidentarse. Cristo no. Cristo es las primicias. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Y si no me preguntas cómo es eso, la Biblia no lo explica. Simplemente que hay cierta identidad con el anterior, pero no es el mismo cuerpo. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo físico espiritual. Es un cuerpo que es físico, que tiene todo lo que tú tienes ahorita, pero diseñado para vivir la eternidad y en la presencia de Dios. Un cuerpo que no envejece, que no se deprime, que no se enferma, que no se gasta. Es todo lo que te podemos decir. Más de eso ya sería especular, ¿verdad? Por eso dice Romanos que nosotros prácticamente gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es eso? La resucitación de nuestro físico. Se supone que es algo que anhelamos. Gemimos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a liberar de la tribulación, ¿verdad? Entonces, ahora sí, empezamos de lleno donde deberíamos de estar. Acá no tenemos. En la 12. Aquí. ¿Cuál es la creencia correcta? Está en el 15 al 17. Así que dice, por lo cual, entonces, ¿verdad? Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, es decir, la iglesia, que vivimos y que habremos quedado
hasta la venida del Señor. Ahí está, ¿ves? Está hablando de la segunda venida. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Hasta la venida del Señor no precederemos, es decir, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que murieron, porque el Señor con trompeta de Dios descenderá ahí está, descenderá del cielo, que no va a venir, dice que descenderá, no que vendrá a la tierra, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, no aquí, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto de este pasaje? El rapto, no la segunda venida. Entonces, ¿y por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Entonces, los hermanos estaban tristes porque creían que ya había pasado el rapto y se habían quedado, pero aquí Pablo les está explicando que no, que están en un error. Entonces, no está hablando de la segunda venida, está hablando de la resurrección, y lo liga con lo siguiente, dice, por lo cual, así que, entonces, ¿verdad? Eso que está diciendo Pablo tiene mucha autoridad, porque es palabra que dice del Señor. Es palabra, es algo inspirado, es algo que lo recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo? No lo sabemos. No sabemos si recibió una revelación especial, si fue algo que no se escribió en los evangelios, pero que Cristo lo mencionó. No lo sabemos, pero sabemos que es palabra de Dios. El rapto es palabra de Dios. Así de fácil. Esto es autoritativo y veraz. Entonces, ¿qué? Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando a la iglesia. Quiere decir que la gente que ya falleció y que era creyente, y nosotros que queda la iglesia, vamos a suponer que llega el rapto, la iglesia no se va a adelantar a los que ya murieron. No, hay un orden. Primero los que ya fallecieron y después los que quedan vigentes, que estemos con vida. Ese es el orden que en este momento da Pablo. Así. No, aquí ya tengo nada. No sé qué dice aquí ya, pero bueno. Porque el Señor con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán. ¿Qué significa esto? El Señor con trompeta de Dios habla de autoridad. Muchos quieren relacionar siempre trompeta con juicio. No, la trompeta se usaba en el Antiguo Testamento para muchos usos. Uno de ellos era para anunciar o para congregar. Aquí está hablando para congregar, anunciar. Júntense, ¿verdad? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los creyentes que ya habían muerto son los primeros en resucitar después de Cristo. Entonces, descenderá del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que existen, digamos, tres posiciones de cielo. El cielo atmosférico que vemos, el cielo astronómico, y el tercer cielo, que es la morada de Dios, que es una dimensión que obviamente nosotros no conocemos, es algo espiritual. En el tercer cielo es donde está Dios. Dice que desciende de ahí, es lo que dice nada más, no que viene a la tierra. Cristo sale de su morada para arrebatar a los creyentes. Es todo, no es venida. ¿Sí? Ahora, una aclaración, y aquí no me voy a poner dogmático, porque no estoy convencido de ello. Cuando dice muertos en Cristo, nunca se usa para referirse a los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, la mayoría de los teólogos creen que es única y exclusivamente a los creyentes de la iglesia. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar en otro momento. Esa es la postura de la mayoría. La verdad, no es tan importante eso. A mí lo que me importa es que si vamos a resucitar nosotros cuando venga el Señor, en el rato sí o no. Como somos parte de la iglesia, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, luego nosotros, la iglesia, los que estén vivos en el momento del rapto, que hayan quedado, no se van a perder nada, van a ser arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y estaremos con Él siempre. Serán arrebatados para estar siempre. Jesús no fue enviado a la tierra simplemente. Entonces las almas se unen con un cuerpo resucitado en ese instante, en un abrir y cerrar de ojo, para estar con el Señor siempre. Entonces los que están vivos sufren una transformación inmediata, dejando su antiguo cuerpo con el cuerpo nuevo y glorificado. Y los que eran muertos, la alma estaba sola, recibe ahora sí el nuevo cuerpo.
Ambos, casi todos suceden en el mismo instante, porque en el griego ese abrir y cerrar de ojos es una fracción casi centésima de segundo, imagínate. Todo eso, aunque hay diferente orden, sucede casi al instante. Ambos, los muertos y la iglesia, transformados y se van con el Señor. Este pasaje, ¿alguna vez mencionó juicio? Nunca. Son de las características que tú tienes para usar la hermenéutica cuando un pasaje habla de la segunda venida y cuando un pasaje habla del rapto. El rapto nunca se habla de juicio. Y en la segunda venida siempre se habla de juicio. Son una de las características que tú al leer tienes que distinguir. Aquí donde dice venida, ¿es rapto o es la segunda? Es uno de los indicios que te va a dar luz para saber de qué está hablando el autor de la Biblia, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, el rapto, ¿cómo vas a poder diferenciar entre la segunda venida y el rapto? El rapto es para la iglesia. El rapto no viene en Jesús, solo nos encontramos con él en el cielo. ¿Te acuerdas cuando Pablo se le apareció Jesús en Damasco? ¿Por qué no cuentas como venida eso? ¿Por qué la gente no lo cuenta, los amilenialistas? Ay, no, ¿verdad? Entonces ya vino 1.5 veces y va a venir 1.7 o como, porque ellos se burlan de nosotros. El rapto lo ven como 1.5 veces. No. ¿Qué pasó con Pablo ahí entonces? ¿Me entiendes? Juan, cuando tuvo una visión literal que estaba con Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Vino Jesús ahí o qué pasó? No cuenta como venida ese entonces, ¿verdad? Dirán ellos. En el Antiguo Testamento hubo preencarnación, teofanías de Cristo, la segunda. ¿Qué pasó con esas venidas? Porque dicen que la primera venida fue cuando vino, que nació con la Virgen. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo manejan ellos? ¿Entiendes? Cómo no son literales, no son fieles a la extracción y la expresión, el exégesis de los versículos. ¿Sí se entiende lo que voy, no? Lo que estoy tratando de hacer. Entonces el rapto siempre es para bendición. Y tiene que existir un rapto para que haya armonía con las profecías del Antiguo y lo que habla Apocalipsis. Si no, no hay una congruencia. La segunda venida siempre es para juicio. Entonces cuando lo leas tienes que entender, siempre es asociación. En los pasajes que se habla del rapto nunca se ven aspectos de juicio. Y en el juicio se lleva a los incrédulos. En el rapto se lleva a los creyentes. Es otra característica que tienes que ver. Entonces te voy a citar un pasaje que siempre lo confunden con el rapto. Y es de la segunda venida. Mira, los que hablan así clarito del rapto, para que no batalles. Juan 14. No te hagas confundir. No se turbe. O sea, si fuera juicio, túrbate. Pero no se turbe. Te voy a decir una bendición. Te voy a dar una noticia buena. No se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, les voy a preparar lugar. Y vendré otra vez. Y los tomaré a mí mismo. Para que... ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el juicio aquí? Esto es el rapto, es lo más claro que hay del rapto. Vendré, los tomaré y nos vamos. En la segunda venida Cristo viene a quedarse. ¿Entiendes? ¿Sí? Otro, Corintios 15, 35 al 50. Yo tengo un montón, pero bueno, nomás puse unos claros, mira. He aquí un misterio, algo que no había sido enseñado en el Antiguo, un misterio, te lo voy a aclarar. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En la segunda venida, en un momento y un abrir de cerrar el ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados también con un cuerpo corruptible, los muertos y los vivos. Es el rapto, es el rapto. Fíjate, en Apocalipsis, los primeros capítulos, del 1 al 3, si no me equivoco, se menciona muchas veces el nombre de la iglesia, el vocablo de la iglesia, y a partir del 4 hasta el 19 no sale nada del nombre de la iglesia. ¿Por qué? Hasta el 20 en las bodas. ¿Por qué? ¿Por qué no está la iglesia? Y está hablando de puros juicios de las naciones. Ya lo estudiamos en la escuela dominical.
La tribulación. Mira, Apocalipsis 3:10, última mención de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Tribulación. ¿Y cómo te va a guardar? A la iglesia con el rapto. No hay otra explicación. ¿Entiendes? Hasta el 20 se vuelve a mencionar la iglesia. Se mencionan creyentes, pero no iglesia. ¿Sí? Mira, un pasaje que casi todos los creyentes con los que he platicado lo distorsionan. Mateo 24. ¿De qué crees que habla? Uno dice que es del rapto. ¿Cómo sabemos que no es rapto? Ya te expliqué los principios. ¿Cuál es? ¿Cómo sabemos que no es rapto? Porque habla de juicio. Mira, así rapidito. No lo busques. Bueno, búsquese Mateo 24. No lo puse, está muy largo. Mateo 24, ahí tengo, versículo 3 se empieza. Muy rápido, oye. Estamos todos confundidos, ¿no? Ya estamos todos revueltos aquí. Bueno, mira, Mateo 24. Me voy a estar brincando versículos porque es larguísimo, no puedo leerlo todo, pero así para que te des una idea. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, hacia el fin de las épocas? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra, dirá que no se turben, porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin, ¿sí? Pero se levantará nación, en fin, todas estas cosas. Todo esto será el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán. Es decir, van a pasar muchos dolores antes de llegar al parto, que es el final. Entonces, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de toda la nación, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a suceder eso? Los postmilenaristas dicen que ya fue. No es cierto. ¿Cuándo va a suceder eso? Ustedes ya estudiaron en la tribulación, en la escuela dominical, en Apocalipsis. El Señor usa los 144,000, que son 12,000 de cada tribu. Proclaman el evangelio. Luego los 2 testigos los matan. ¿Y qué hace el Señor por última vez? Manda un ángel del cielo y predica el evangelio a todo el mundo. Se acabó la oportunidad. ¿Cuándo sucedió eso? Tribulación. ¿Dónde estaba la iglesia? No había iglesia. Pero unos quieren espiritualizar. No, es que ahorita la iglesia cada vez están de más, hay más misiones. Ahí está Plantes haciendo eso. No tiene nada que ver. No nos va a tocar esto. Será predicado en todo el mundo. ¿Sabes que faltan un montón de gente que escucha el evangelio, que no conoce? Muchísimo. Millones de gente, millones. Hay idiomas que todavía no se ha traducido el evangelio. Entonces, por tanto, dice, el 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo, ahorita no hay lugar santo, no hay tabernáculo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló Daniel, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar eso? A mitad de la tribulación, el anticristo hace un arreglo con los judíos, ellos instalan otra vez su nueva religión, su tabernáculo, para ofrecer sacrificios y todas esas cosas, ellos, su sistema, y a la mitad del tabernáculo hay una abominación, hace una esfinge de sí mismo. Adórenme, se quita la careta, el gran líder que todo el mundo estaba siguiendo y creyendo en él, que era la solución para todos los problemas del mundo, se levanta y dice: adórenme a mí ahora. ¿Y dónde lo hace? En el lugar santo, para pegarle la torre a Dios, según él. Tremendo, eso es una abominación, dice. No ha sucedido. ¿Cuándo va a suceder? En la segunda venida, en la tribulación. Por tanto, ya lo veis. Bueno, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje. El que esté en el campo no vuelva atrás. ¿Por qué está haciendo eso? Porque en el momento en que el anticristo se quita la careta, empieza una persecución como nunca antes a todos los creyentes. Órale. Entonces es de vida o muerte. ¿Sabes qué dice el Señor? Lo que tengas que hacer, tú huye y ni voltees para atrás, porque va a ser horrible la persecución que va a haber. No es a nosotros, es a los creyentes en la tribulación. Entonces dice 21: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
en el periodo de la tribulación. Gracias a Dios, por eso una esperanza guardada. No la vamos a pasar. A nuestros hermanos creyentes sí, que se conviertan en la tribulación. Entonces seguimos hasta el 27 abajito. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá, la luna. ¿Cuándo sucederá eso? La segunda venida, porque es juicio. Ya escuchamos los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Va a suceder esas cosas con el sol, con la luna, los mares, las fuentes de aguas, todo eso, los terremotos, cataclismos, cambio de clima. Es horrible lo que va a pasar ahí. Pero es nada más en la tribulación. Y al final de la tribulación viene Cristo. Pero espérate, seguimos donde más confunden. Dice el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, una señal que todo el mundo va a ver, no sé cuál es. Entonces lamentarán ¿por qué van a lamentar? Si el rapto es algo bueno, porque no es el rapto, es la segunda venida. Todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. En el rapto no vienen los ángeles, en la segunda venida sí. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a los escogidos. Ahí está el rapto. No, juntará a los escogidos de los cuatro vientos y desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos son los que al final de la tribulación va a haber gente que sobrevivió a la tribulación, creyentes y no creyentes. Los creyentes son los escogidos que son llevados por los ángeles al milenio. Pero los que no son creyentes, que sobrevivieron, ¿qué va a pasar con ellos? Es lo que dice. Bueno, este pasaje es el que muchos interpretan, que los del Antiguo Testamento serán resucitados, porque esa expresión, desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, gente que ya estaba en el cielo, puede que esté incluido ahí los del Antiguo Testamento. No es tan importante, no importa. Pero bueno, el 40. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. El rapto. No, es la segunda venida. ¿Quién es el que será tomado? ¿Y cuál es el que va a ser dejado? ¿Quiénes entran al milenio? Los creyentes que sobrevivan, son los dejados. En la segunda venida es al revés. Los malos, los impíos, los inconversos serán llevados. ¿Entiendes la diferencia ahora? ¿Por qué tan fácilmente confunde la gente? Dos mujeres estarán moliendo el molino, una será tomada y otra dejada. La dejada es la creyente, la tomada es inconversa, va a sufrir, es llevada. ¿Entiendes ahora? Nadie en el milenio, la primera generación, va a entrar si no es creyente. Nadie, no existe eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas la parábola de la cizaña y el trigo? Explica eso. ¿Qué es quitada? El trigo es quitado. La cizaña es la segunda venida, porque tiene que dejar el trigo. ¿Y qué usa? Los ángeles. En el rapto no. En la segunda venida Dios usa los ángeles. Tráiganme a los malos. Y va para allá, a juicio. Entonces los bendecidos son los que entran al milenio. No está hablando de la iglesia, ¿te fijas? Ok. ¿Qué más? Creo que también Mateo 13 habla un poco, así rapidito. Mateo 13 del 36, Mateo 13, 36, sí, así rapidito. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Muchos lo quieren aplicar a la iglesia, pero no, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los creyentes. La cizaña son los hijos del maligno, los inconversos. El enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. ¿Sí? Los segadores son los ángeles. En el rapto no vienen los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y crujir de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde es eso? En el milenio. Está bien claro. Una vez que entiendes la posición de los postmilenialistas, premilenialistas,
tiene mucha lógica toda la Biblia. Cada vez que la leas con esos lentes, vas a leer el Antiguo Testamento, las profecías, y van a entender mucha explicación, mucho entendimiento. Entonces, así rápido, ya me estoy tardando. Ahora, la expresión día del Señor no es rapto. El día del Señor siempre está asociado con juicio, cosas malas. Te voy a dar unos pasajes así rapidito. Isaías: el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Qué es eso? ¿Es bueno? Eso es malo, es maldición. ¿Para quién? Para los inconversos. Ese es el día del Señor. ¿Cuándo? En la segunda venida. Otro, así rapidito, Joel. Fíjate, todos ellos habían profetizado de la segunda venida. Acuérdate que los profetas no podían ver bien todas las profecías. Ellos no podían distinguir entre diferencias del tiempo. Ellos nomás veían a futuro. Dice Joel: ay del día. ¿Por qué hay clamor ahí? Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción. ¿Cuándo? La segunda venida. Más adelantito Joel dice 2:31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso. La segunda venida. Otro, Amós. ¿No lo teníamos? Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieres ese día? Pues es de tinieblas y no de luz. Fíjate, ¿desde cuándo lo habían profetizado? Como algo malo. Es juicio para los inconversos. Y es una bendición para nosotros, porque no estaremos. Solamente nuestros hermanos creyentes que se conviertan en la tribulación, pues pobrecitos, ellos iban a sufrir como nadie en el mundo ha sufrido. Es más, Apocalipsis 6:17: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién puede sostenerse? ¿Verdad? Por ejemplo, hay una promesa en Romanos. Si Israel y la iglesia es diferente, solamente con el concepto premilenial se puede entender. Romanos 11:25, mira lo que dice. Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿De qué misterio habla? Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha sucedido a Israel. Él le está hablando a la iglesia, no a Israel. Entonces dice: cuidado, ustedes no sean arrogantes, iglesia, porque fíjate lo que le pasó a Israel. Dice: ha endurecido en gran parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a entrar la plenitud de los gentiles? El rapto. Hasta ahí se acabó. Luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser todo Israel salvo? En la tribulación. Ahí. Pero quiere decir que el 100% de los judíos se van a salvar. No. Todo Israel, todo el remanente, todo el verdaderamente elegido de los judíos, todos van a ser salvos. Ahí se va a cumplir la promesa. Todo Israel va a ser salvo. De hecho, la tribulación está enfocada a exprimir para salvar a Israel, a rescatar a Israel. Y las promesas se van a cumplir en el milenio. ¿Sí? Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. ¿Cómo la va a apartar? De la tribulación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo? En la tribulación. Nada más ahí se va a cumplir. ¿Estamos? Muy bien, ya, último punto, y ese es el más cortito, rapidito. Bueno, ya entendimos esto, espero, ¿no? Yo ya no sé ni qué soy, si soy postmillennial, me vas a crucificar, Tony. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta ante esto como iglesia? ¿No vamos a sentir orgullosos porque nosotros tenemos la interpretación correcta? No. Por tanto, o sea, en conclusión, aliéntense unos a otros con estas palabras, con esto. Esto debe de servir de consuelo. Y porque hay gente que vive atemorizada. Mi esposa repite mucho la frase de: ay, mira cómo están los tiempos, ya viene el Señor, pero hay una cierta confusión ahí. No, qué bueno, o a lo mejor ahorita, al terminar el sermón, viene el Señor. Pero ¿qué quiero decir con viene el Señor? Cuidado con esa expresión. ¿Qué quiere decir con viene? Rapto, no segunda venida, porque no puede haber segunda venida si antes no hay 7 años de tribulación. Puedes estar tan seguro de eso y decirlo categóricamente así. Entonces, el Señor puede ir en la noche, en la madrugada, el otro fin de semana, en cualquier instante. El rapto, nadie lo sabe, es inminente. Es seguro, pero no se sabe cuándo. Puede ser en cualquier instante. Entonces eso es un consuelo para nosotros, porque a contrario de los postmilenialistas, yo veo el futuro, yo pienso en mis nietos y en mis bisnietos. Lo que les espera es horrible,
a veces, malamente, antibíblicamente, me pasa por la mente, me van a decir a mis hijos que ya no tengan hijos. ¿Por qué? Porque sabes que se va a poner peor cada vez. Pero es una manera, está mal, no lo hagan, ¿no? Es una manera mala, sino cómo se va a propagar el evangelio, si no vas teniendo personas que te conozcan el evangelio. Entonces, pero nosotros es un consuelo si viene el Señor ya, porque nos vamos, y eso es buenísimo. Eso debería alentarnos a todos, independientemente qué tan dura y difícil sea la vida. Es buenísima noticia, es maravilloso para los creyentes. Mira, esto no fue para satisfacer mi morbo teológico y entender todos los detallitos de cómo le va a hacer ese Señor. No es tanto, es consolar y alentar. Si tú eres, no es caer en temor, si tú eres una persona que en realidad no tienes una verdadera relación con el Señor Jesucristo, fíjate lo que estoy diciendo. Hay gente aquí que no sabe, que no tiene una relación verdadera con Jesucristo, que no han entendido que no han nacido de nuevo, que no han entendido que no han recibido el Espíritu Santo. Aquí hay gente todavía. Entonces sí, ¿sabes qué? No quiero ser ofensivo. Tú sí temes. Es horrible tu situación, sinceramente. Tal vez vas a decir, para eso vine a escuchar eso. Es horrible tu situación, porque el Señor viene ahorita y nos rapta. Tú te vas a quedar. ¿Y sabes qué va a suceder? Lo peor en tu vida va a suceder. En tu vida, no en la muerte, en tu vida. ¿Sí? Yo en tu lugar, sinceramente, si conociera esto, yo estaría aterrado. Además, no podría dormir. ¿Por qué? Mira, la razón más importante de por qué el Señor nos crió y nos hizo aquí, ¿sabes para qué es? Para glorificarlo. Pero si yo no soy creyente, no puedo glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es la otra razón? Buscar afanosamente a Dios. Esa es mi prioridad en la vida. Y si tú no lo estás haciendo, mira lo que dice Isaías. Buscad a Jehová. Es una orden, ¿eh? No está preguntando si en tu corazón quieres buscar. No, aquí no habla de los sentimentalismos. Es una orden. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿eh? No es cuando uno quiera, no es el año que entro, yo estoy muy ocupado, estoy levantando mi negocio, ya que pone en regla mi vida, voy a buscar. No, porque no sabes cuándo va a llegar el Señor. No sabes si ahorita voy a chocar y fallezco, me va a dar una enfermedad, quedo en estado de coma, no sé. Mira, todo el que quiera salvar su vida, es decir, sabes que ahorita lo más importante es mi proyecto, mi vida, mi trabajo, mi familia. Después veo lo espiritual. Ahorita no tengo tiempo de enfocarme en lo de Cristo, eso que me enseñan ahí en la iglesia. Pues ¿sabes qué? Todo el que quiera salvar su vida, es decir, tus metas, la va a perder. ¿Cómo está esto? Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio se salvará. Es decir, aquellos que cambian sus metas y ahora mi propósito es Cristo, son los salvos. Otro. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, fíjate qué buena noticia. Esto no es buena noticia, esto es aterrador. Esto es una promesa terrible que Dios hace a los que no han nacido, a los que nada más tienen una religión, pero no son verdaderamente creyentes. En cuanto mueras, vas a eso. Es mejor no haber sido criado en la vida, es mejor no haber nacido. Si voy a ir al infierno, es mejor. Ok. Ahora a ti, estimado amigo, amiga, el plan de Dios no funciona así, ¿verdad? Muchos yo sé que están confundidos con su religiosidad o ponen una balanza, es que yo he hecho cosas buenas, no tanto como las malas, mi vecino es peor, he hecho suficientes, en realidad soy buena persona. Sabes que si tienes ese concepto de salvación es erróneo, no sirve de nada, es falso, es mentira, no es así como funciona. No es así como funciona la salvación de Dios, ¿verdad? Mira, así, 3 requisitos rápidos. Si quieres saber, no cómo ser salvo, cómo son salvas las personas, porque Dios nunca dice cómo ser salvo. Haz esta oración de salvación y recibirás a Cristo. Es mentira, nada de eso. ¿Cómo Dios salva a las personas? 3 requisitos, teniendo una fe verdadera, basada en las Escrituras, porque hay fe falsa. La fe falsa no salva a nadie. Tú puedes tener toda la confianza en tu Dios y no te va a salvar, excepto de que esa fe esté basada en lo que dicen las Escrituras. Segundo, con un arrepentimiento verdadero. Nadie se puede salvar, nadie tiene una fe verdadera si no se ha arrepentido. ¿Y cómo te vas a arrepentir de algo que desconoces? La única manera de conocer de qué me tengo que arrepentir es leyendo esto. Es leyendo esto.
C0, creyendo que el Señor Jesús murió en la cruz por mí y que Dios Padre me perdonó porque Él pagó los pecados. Si yo creo eso, soy salvo. Si tienes una convicción de estos 3 puntos que te mencioné, no te preocupes, tú eres salvo y bienvenido. Pero si no cumples con uno de esos 3, no eres. Hay una religiosidad en tu vida nada más. Mira, ya, ahora sí terminar, 3 versículos. Sin fe es imposible agradar. ¿Pero cuál fe? La Biblia. En ningún otro hay salvación. ¿De quién está hablando? De Cristo. No importa si crees en Dios o no. Tienes que creer en Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación. Arrepentidos y convertidos. Esa es la fe verdadera. La que lleva arrepentimiento y una conversión de 180 grados. Ya no vivo como vivía. Y no es que no puedo. Hay un cambio radical. Cuando naces hay un cambio radical. Y la buena noticia, ¿cuál es? Que si tú eres verdadero creyente, ninguna, no porque seamos buenos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿ves? ¿Por qué cambiaron? Porque ahora están en Cristo, porque hubo arrepentimiento, porque hubo un giro de 180, ya no viven como antes. No dije que no pequen, ¿eh? Entonces, si entendimos bien esta bella noticia, vamos a vivir en paz, pero con una expectación hermosa, llena de esperanza. Aguardando que en cualquier momento, en cualquier instante, Él podrá rescatarnos de esta vida por medio del rapto a su iglesia. Como decía una hermana, siempre para el creyente verdadero, lo mejor está por venir, y más si somos la iglesia. Amén. Oremos para terminar.